y voy a compartir pantalla entonces y les vuelvo a hacer el repasito antes de empezar. Para hacer un buen examen de conciencia, para una buena confesión, para confesarle a Dios nuestros pecados, debemos pasar por un montón de situaciones y escudriñar bien en nuestro ser dónde está esa levadura. Y empezar a buscar lo más pequeñito. Ay, pero es que eso es pecado. Sí es pecado. Sácalo de ti. Renuncia. Escríbelo en una hojita, pero les dije traigan una hojita porque vamos a empezar a trabajar eso. Porque al hacer el examen de conciencia y al identificar todo aquello que está dañando tu relación con Dios y confesarlo, tu vida va a quedar tan limpia y el próximo tema te va a sorprender. Pero hoy vamos a trabajar esta conciencia de pecado. Recordemos, es sacar la levadura que está en nosotros. Entonces vamos a empezar. Párese para acá. Entonces vamos a empezar el trabajo y los dejo con Rubí, que nos va a dirigir ese trabajo. Hay una oración que quizás muchos de nosotros conocemos, que cuando éramos pequeños o más jóvenes, inclusive nuestros padres nos pedían hacer, que se llama el acto de contrición. Ese acto de contrición era una oración muy bonita, pero que la hacíamos mecánicamente. Pero si uno se detiene un poquitico en lo que dice, comienza así: Señor mío Jesucristo, mi Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, y sigue la oración. Me pesa de todo corazón. Ahí retomamos las palabras que nos está diciendo Héctor y de lo que tanto hablamos la semana pasada. ¿Qué tanta conciencia de pecado tenemos? Si yo tengo conciencia de pecado, a mí me pesa, me duele, me da tristeza, pero si no, simplemente la hago como una oración más, y quizás toda la vida, cuando la hacíamos mecánicamente, con el piloto automático. Cuando vamos a la misa, sea todos los días, cada domingo, hay otra oración que repetimos también a veces mecánicamente como loritos: el yo pecador. ¿Recuerdan? Y hasta nos golpeamos el pecho mecánicamente, sin que me duela, sin que me importe. Lo que vamos a hacer no es una actividad como las que hacemos en los retiros, no. Es un real, vivo y real examen de conciencia, de esos que uno en la casa no hace porque no saca el tiempito, o llega a la iglesia, ay, están confesando, y voy corriendo a confesarme. Pero ¿qué tan bien hecha está esa confesión? Ahora, este es un momento oportuno porque estamos hablando de que estamos en una época para nuestra Iglesia Católica muy importante, que es la Cuaresma. Eso no significa que es que entonces hay que hacerlo cada año o que esto se hace en Cuaresma, no, esto debe ser parte de nuestra vida constante. La conciencia de pecado debe ser constante. Cada que yo hago algo y no me siento bien y siento como pena de mirar a Dios si estuviera aquí conmigo, en ese momento estoy teniendo conciencia de pecado. Y cada día, entre más lo conozco y conozco su palabra, pues más conciencia de pecado voy creando. En finales del año pasado creo que fue que trabajamos los sacramentos. Y cuando hablamos del sacramento de la penitencia o la confesión, recuerdan que Héctor nos contó que el sacramento de la penitencia es un sacramento de curación. Entonces, pensemos qué bonito es saber que cuando uno tiene conciencia de pecado, se arrepiente de todo corazón y busca al Señor y pide ese perdón sincero y con el deseo de no volver a pecar, se está curando su alma, está curando su espíritu, y quizás cuántas veces nuestra alma no está enferma, muchas veces por el pecado. Recuerden que lo veíamos que en la antigüedad muchas veces Jesús a más de un enfermo le dijo: tus pecados te son perdonados, y después lo sanaba, porque es que el pecado enferma y el pecado nos separa de Dios. Entonces este es un buen momento para reflexionar. No es una obligación hacerlo, es un complemento del tema pasado, pero vamos a recordar rápidamente esos mandamientos que Dios nos ha dejado
que esos mandamientos que Dios nos ha dejado, porque no me quiere pasar. No, es que es de acá. Es que le tienes que dar acá primero. Ah, yo no sabía. Ya. Ah, bueno. Ya ahora sí. Entonces vamos a ver esos mandamientos que Dios nos ha dejado, que le entregó en las tablas de la ley a Moisés, y que sabemos que no tienen que ver, no son esas más de 630 leyes de las que hablaban los judíos, pero sí entramos en cada uno de ellos, nos daremos cuenta cuántas pequeñas cosas conforman cada uno de estos mandamientos. Y de esas situaciones que nosotros a veces desconocemos como pecado, porque hemos entrado en unas etapas de la vida que consideramos que ya esto es normal, y a lo normal dejamos de llamarlo pecado. Pero para Dios es lo mismo siempre, ayer y mañana y hoy siempre será los mismos 10 mandamientos. Entonces, si lo recordamos rápidamente, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, es el segundo. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros o fornicar. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falsos testimonios ni mentir. En el noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, o en otro dirá, no adulterarás. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos o la mujer del prójimo. Ah, bueno, no, ese es no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, si vamos a hacer un buen como decía, los llamábamos a veces antes, pero es incompleto acto de contrición o un verdadero examen de conciencia. Para hacer un verdadero examen de conciencia, lo primero que tenemos que hacer es tener claros cuáles son esos mandamientos. Y así como cuando uno se prepara para un viaje que empieza uno, bueno, entonces tengo que llevar el champú, tengo que llevar esto y esto y esto, entonces para vestirme, entonces para la piscina, hace una lista o cuando voy a mercar. De la misma manera deberíamos tener ese plan de hacer un acto de examinar nuestra conciencia, sentándonos, dedicando el tiempo necesario, pidiendo la luz al Espíritu Santo, que fue lo que hicimos ahora con estas canciones y estas oraciones, pidiendo su guianza y comenzar a trabajar uno a uno los mandamientos para que podamos tener conciencia de pecado y decir, yo sí le he faltado a santificar las fiestas, cosas de las que ni nos acordamos o no mencionamos, o yo sí, pensándolo bien, yo sí he robado. No amo a Dios del corazón. O lo peor de todo, que casi nunca se nos ocurre pensar si yo atento contra el primer mandamiento, que incluso Jesús lo dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y vamos a ver, y realmente no lo amamos porque en mis actos diarios estoy haciendo lo que a él lo ofende y por lo tanto no le estoy amando. Entonces, retomando textos que nos pueden llevar a pensar esto, Juan 14:15, que es uno que lo hemos trabajado muchísimo, dice, cuando le preguntaban los discípulos, ¿qué podemos hacer para decirte que te amamos, Señor? ¿O cómo sabes si te amamos? Y él dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, yo no puedo amar a Dios si yo atento contra sus mandamientos. Si yo le estoy faltando siquiera uno de los mandamientos, puedo sentir que lo amo, pero como decimos a veces, pero su corazón está lejos de mí. Y también el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 5 del 2 al 3, dice, así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Es decir, aquí viene la aplicación de Jesús, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en esto consiste el amor a Dios, amar a tu prójimo, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón constantemente, no son difíciles de cumplir. Se vuelven más difíciles en la medida que nos alejamos más de Él y el pecado nos separa de Dios. Entonces, digamos, la actividad o el examen de conciencia, ¿cómo lo debemos hacer? Vamos a ir uno a uno de estos mandamientos. Yo voy a ir dirigiéndoles algunas opciones que pueden llevarnos a decir, sí, yo he faltado en esto es un trabajo muy personal. Hay una cosita que es bueno que anotemos y es lo siguiente.
quizás no lo estés haciendo ahora, pero si fallaste en uno de esos mandamientos con alguna de las cosas que vamos a leer y nunca lo confesaste, es un pecado que no has para allá, confesado. para allá iba yo, Ujú. para allá iba yo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que le está diciendo Héctor tiene que ver con suena muy repetitivo, pero el tema de la levadura de la semana pasada, esa pequeña granito de levadura que está por allá guardado y escondido, es porque yo lo he omitido porque no tengo conciencia de pecado, porque no lo consideré importante o porque ya hasta lo olvidé. El punto es que de pronto algún día lo recordé. Ah, sí, hasta me arrepentí. Dije yo, ay, no, ¿qué hice Yo yo? leí Pero metafísica alguna vez, hice esas prácticas y nunca lo confesé. pero nunca lo confesé. Exacto. Entonces, aquí el punto de lo que vamos a escribir, precisamente lo que vamos a escribir, no es solamente porque yo lo hice, porque puede que haya muchas cosas que hemos hecho, pero si las confesé y me arrepentí, esas no las vas a escribir en este momento. Las confesé, me arrepentí, hice el propósito de no volverlo a hacer y no lo volví a hacer. Acepto el perdón de Dios en mi vida, creo y acepto y reconozco que Dios me perdonó. Eso no quiere decir que no me acuerde, sí me acuerdo, pero no cumplí el proceso, como digamos, de esa sanación en mi vida. Sin embargo, hay otra cosa que hice hace 20 o 30 años, no me pareció muy importante. Después me pareció importante, pero nunca la confesé, esa la debo escribir en este momento. Espero que haya quedado muy claro qué es lo que vamos a hacer en este examen de conciencia. Vamos a examinar la conciencia en nuestra vida, en cada uno de estos mandamientos, y lo vamos a hacer tan a conciencia que si nunca lo confesé, lo escribo. Ahora, escribirlo lo sana, no. Recordemos que el acto de contrición sí, sí, el acto de contrición o la preparación para la penitencia habla de 4 pasos o 5 pasos y hoy lo que vamos a hacer es solo el primero, el examen de conciencia, pero que dentro de él debe ir la segunda parte que es la contrición de corazón o el arrepentimiento. Si lo escribo y no me arrepiento, pues no estoy haciendo tampoco nada, perdí 2 horas muy buenas. O luego viene el propósito de enmienda, es decir, me arrepiento y me propongo no volverlo a cometer, porque tampoco, que también queda media, si yo me voy a confesar, yo me arrepiento, pero si vuelvo y lo hago, pues después vuelvo y me confieso. Entonces, si desde entrada yo estoy pensando ya en eso, como el que se va a casar pensando en que si no se separa, entonces no lo haga. ¿Para qué lo confiesa? Si hay en el fondo del corazón una semillita de intención, esa es la levadura, la que me dice que vuelva, cometa lo que importa, usted vuelve y se confiesa una y otra vez, y el Señor, como es misericordioso, le perdona siempre. No lo podemos mirar de esa manera. Vamos entonces al primer mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento, sobre todas las cosas. Qué difícil es. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a pensar si yo no he amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Crees todo lo que Dios ha revelado y lo enseña y lo que enseña la Iglesia Católica? Entonces piensen si usted lo cree. O usted cree a veces sí, a veces no. O depende si me conviene. Si usted no cree como que todo, entonces todo lo que Dios me ha revelado, de pronto no estoy amando a Dios. Ha sostenido ideas contrarias a la Iglesia, por ejemplo, sobre el infierno, el Papa, sobre la confesión, sobre la libertad de cultos. Como que yo digo, no, yo sí creo en Dios, yo soy católico y todo, pero si es que ese Papa, pues, es que el No, ¿y Papa cuál está muy infierno? no, y no, yo soy muy católica, pero el infierno es este mundo. Estoy entonces yendo en contra del amor a Dios, porque si Dios lo proclama en su palabra y la iglesia lo confiesa, yo estoy en contra, estoy contrariando, estoy sosteniendo una idea opuesta a la fe o consiento dudas respecto a la fe. Sí, pues como que todas esas cosas que dice la Biblia, pero tampoco todo, porque pues hay cosas que son muy exageradas. O cuando hablo con una persona sobre estos temas, divago y pienso y empiezo a dudar. Recuerdan aquello que hablábamos de ser tibio, o sea, no soy firme en mi creencia. Entonces no estoy creyendo todo lo que Dios ha revelado, por lo tanto no le estoy amando sobre todas las cosas.
Otra posibilidad es que hayas realizado prácticas contrarias a las que Dios nos dice que debemos practicar a su fe. Prácticas como qué, como lo que hemos trabajado aquí, el exoterismo, la angeología, la metafísica, el horóscopo, los agüeros. No es que yo el 31 y no me como las 12 uvas, me va mal. Visitando a divinos. Pues es que eso qué tiene de malo, de pronto hasta le dicen a uno alguna cosita cierta. O el santerismo, ¿sí? Es que este santo lo amarro así, quítele el niño. Es que yo a San Antonio le quito el niño Jesús y él me deja el novio y no lo entrego hasta que no me doy el novio. Una cantidad de prácticas que las parecemos, las volvemos como simpáticas o como chistosas, pero que van totalmente en contra del amor a Dios, porque es que a Dios hay que serle fiel y leal. Recuerden que lo que Él más nos pide es ser fieles. Él dice, permanezcan fieles. ¿Y fieles es a qué? A su palabra. Entonces, un minutico para que pensemos si hemos fallado en alguna de estas cosas como amor a Dios. Otra, buscas a Dios solo cuando lo necesitas, es decir, buscas al Dios milagrero o al Dios bombero, al que te apaga los incendios, al que solamente... Usted sí ora, claro, yo le pido mucho a Dios. Muchas personas nos responden de esa manera. Entonces, ¿oras o le pides mucho a Dios? Porque si bien recordamos el Padre Nuestro, pedir es una de las muchas cosas que contiene el Padre Nuestro. Entonces, si me dediqué solo a busco un Dios que solamente me haga el milagro, tengo que ser honesta conmigo mismo y decir, de verdad yo solamente lo busco para pedirle, entonces no lo estoy amando. En los momentos buenos no lo estoy amando. Has protestado cuando Dios no te concede tus peticiones. Esto es muy triste, pero a veces uno escucha personas decir, ay no, yo como estoy brava con él, ay no, es que llevo tanto pidiéndole que tal cosa y no me la ha dado. O yo le pido que me alivie y no, entonces yo ya me le enojé, porque si uno se le enoja y sí él le hace caso. Por Dios, eso es triste, pero en alguna ocasión lo hemos hecho. O nos sentimos frustrados y entonces decimos, ay, pues yo sí creía mucho en Dios, pero como no me quiere hacer el milagro, entonces yo voy a ir donde la señora allí, que hace unos rezos y unos baños muy buenos y yo sé que por ese lado sí se me mejora el trabajo. ¿Cómo estamos actuando frente a la convicción de que Dios es nuestro Padre y nuestro Salvador y nuestro Todopoderoso? En cuanto a nuestra iglesia, juzgamos de cualquier manera a las autoridades eclesiales, como el Papa, los obispos, los sacerdotes. Ah, pues es que ellos también pecan y entonces, ¿por qué, con qué derecho le dicen a uno esto? No, Dios los puso ahí no porque fueran santos o perfectos, sino porque les dio un ministerio, como a todos nosotros. No pretendamos entonces no ser juzgados. Hacer esto desagrada al Señor, no lo estamos amando. Recordemos que la iglesia somos todos, pero hay jerarquías. Has cometido sacrilegios, por ejemplo, callándote pecados mortales en una confesión, sabiendo que tienes el pecado. Yo sé que tengo ese pecado, pero es que es tan horrible que a mí me da vergüenza confesarlo. No, yo no le voy a decir eso al Padre. No, 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 yo ya le pedí perdón a Dios. Aunque le haya pedido perdón a Dios, si yo no creo en la autoridad del sacerdote delegado por Dios para perdonar los pecados, Dios no me perdonó ese pecado. Entonces no lo he confesado. Entonces, por vergonzoso que sea, es necesario confesarlo. Y si no lo he hecho, este es el momento bueno para escribirlo. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Alguien que me diga. Vamos bien. ¿Has recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado grave? Recordemos que eso es blasfemia, sacrilegio. No debemos recibir el cuerpo santísimo de Cristo. Recordemos que es la Santa Eucaristía, el cuerpo santo de nuestro Señor que necesita entrar en un vaso limpio. Entonces, si he cometido este pecado, debo confesarlo. ¿Te has olvidado de buscar a Dios cuando todo está muy bien? Caemos mucho en esto. Entonces, yo sí oro, pero ay, es que en este tiempo no he estado tan ocupado, estoy atendiendo tantas cosas. Como toda la vida me está sonriendo, entonces me olvido de Él.
esa ingratitud al Señor también es pecado. ¿Recibiste de pronto en tu vida algún otro sacramento, por ejemplo, la confirmación que requiere confesarse antes o el matrimonio que requiere confesarse antes? ¿Recibiste ese sacramento en pecado mortal, sin la confesión, sin la Eucaristía? Si de pronto lo hice, es necesario también confesarlo y pedir perdón. Recuerden que es confesar y pedir perdón. ¿Has negado tu fe para agradar a alguna persona? Esto es triste, pero quizás de alguna manera en algún momento de la vida lo cometimos, pero uno lo ve tan superficial que nunca lo confesó. No, es que tal cosa, ay, no, yo no voy a esas bobadas, qué pereza. De pronto cuando estábamos más jóvenes o en nuestra adolescencia cometimos estos pecados y nunca los confesamos porque nos pareció absurdo. Pero negar la fe es negar a Dios. Lo he negado, como Pedro, lo he negado. Debo arrepentirme de haberlo negado y debo confesarlo. Señor, te negué cuando no te conocía. Bueno, ahora me arrepiento. Has participado en actividades antagónicas al cristianismo, por ejemplo, la masonería, el comunismo, el rosacrucismo, el gnosticismo. De pronto, lo decía Héctor ahora, yo se los compartía también algún día, que yo estuve muy metida en la metafísica y también con mi hermano muy sardina iba a la escuela Rosacruz y todo eso en esa búsqueda de Dios. Pues si yo ya no hago esas cosas, pero no lo confesé, debo confesarlo. Entonces, ahí está la levadura todavía. Entonces es un buen momento. Estamos como metiéndonos al closet y sacando esa basurita, ese desorden, esa ropita sucia que estaba ya guardada. Qué dicha, porque por eso este sacramento es un sacramento de curación. Nos va liberando, nos va a ir sanando. Todavía hay cosas en nosotros que no hemos confesado. ¿Has expresado a alguien que le amas más que al mismo Dios? Recuerden que por ahí hay canciones que lo dicen, sí, que hay una serie de canciones y ahora sí que las hay, pero antiguamente lo que decíamos un día, uno llega al cielo mientras está pecando, uno toca el cielo mientras está pecando, o hay otras que dicen que si el mismo Dios viniera, que me mate y estaré contigo. Bueno, no recuerdo, hay una que dice algo así. Entonces, si yo he cometido ese sacrilegio, debo reconocerlo, así ahora, así pase muchos años en que yo ya sienta que no pongo a nadie por encima de Dios, pero si no lo he confesado, soy muy reiterativa. Este es el momento para escribirlo, recordarlo y qué dicha que podamos hacer una buena confesión, una que nos limpie, una que nos libere. No tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento, o sea, no jurar en vano. ¿Has jurado con mentira o con duda? ¿Has jurado vengarte de alguien o has maldecido? Por Dios bendito que me voy a desquitar. Sí, no deje que él me las paga. Es que, o maldecir, ay, maldita sea por todo, porque me aporrié, o maldecir mi vida, maldita sea la vida mía. Cuidado, esas palabras, o jurar por cualquier bobada, palabrita para mi Dios. Cuando uno estaba niño, todo era palabrita para mi Dios. Has jurado sin necesidad o por mala costumbre, porque se nos vuelve como una muletilla. Jurar por Dios no puede ser una muletilla. El nombre de Dios es sagrado y solo lo debo tomar. Por eso el mandamiento dice no jurar su santo nombre en vano. Sí puedo jurar cuando es estrictamente necesario, cuando yo puedo poner a Dios porque sea necesario como testigo, si no, no. Has puesto el nombre de Dios como testigo de cualquier cosa para lograr que te crean. Es que si yo no juro no me creen, entonces tengo un problema yo, no debo meter a Dios ahí. Has dicho palabras irreverentes, chistes y religiosos, sí. Ese tipo de cosas que... Los chistes morbosos en las reuniones de trabajo. En las cosas, las bromas subiditas de tono, las charlas maliciosas. Repito, puede que ya no lo haga, pero el tema hoy es no lo he confesado, saquemos la levadura. Eso se da mucho en los círculos de trabajo. En los círculos de trabajo o en los círculos de amigos,
de reencuentros, Como por que uno si no no se vuelve desafinar. morbosa la conversación, no hay tema. No Para hay uno tema. como para uno no quedar mal entre Sí. todos, quedar como el santo. Y si me quedo callado, entonces me van a criticar. Entonces ahí estoy diciéndole a Dios, Señor, es que por este tirito yo soy doble porque yo soy tibio. Es que en este momento vos me entendés. No, no, Dios no nos entiende eso. Has dejado de cumplir pudiendo algún voto que hiciste o alguna promesa a alguien. Prometí algo, lo prometí, es tan sagrado como prometerlo por Dios y no lo cumplí. O si le prometí a Dios y no le cumplí, peor. Eclesiastés dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. Imagínense, qué tan grave es. Y cuántas promesas hacemos. Y lo peor, le hacemos promesas a Dios. Y apenas me hace el milagrito, se me olvidó la promesa. Es que Él es tan lindo, es que Diosito es muy bello. Santificarán las fiestas es el tercer mandamiento. Sí, santificarán las fiestas. Es el tercer mandamiento de los que más ignoramos como pecado, pero si es mandamiento, es pecado no cumplirlo. ¿Has asistido a la misa por cumplir o por compromiso? Yo sí voy a misa, pero voy, llego tarde, me salgo antes de la comunión, o porque tocó, o yo voy porque es que es un matrimonio, o porque, ay, no, yo ya cumplí la esta semana y siquiera. Voy y ni cuenta de qué fue el evangelio, no tengo ni idea. ¿Has propiciado que otros no asistan a la misa? No, bobita, pues la otra semana vamos. Vos como sos de bella gente, Dios, es que Dios no chulea misas. No, si yo iba para allá, ¿yo por qué desvío del camino a otra persona? Eso no está bien, entonces estoy en contra de alguien que tenía la intención de ir a cumplir con la celebración. ¿Has ignorado el día del Señor? Por ejemplo, recordar que los domingos, el domingo, Dominus, día del Señor, el día en que el Señor resucitó para nosotros los cristianos, el domingo, ese día es el día del Señor, para glorificarle, para darle gracias, para prestar especial interés en Él. No quiere decir que no hagamos otras cosas, pero a veces trabajo y hago cosas que no tengo que hacer y me olvido del Señor ese día completamente. Horas mecánicamente, deprisa o por cumplir. Ay, no, yo no he rezado. O el rosario a la carrerita, pues para que nos vamos. Has trabajado en el día del Señor sin necesidad. Dediquémosle a Dios al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin necesidad, pero es que como me pagan bien, o es que me voy a ir para allá porque no tengo nada que hacer. Me voy a poner a trabajar. Has impuesto trabajos a otros en los días religiosos. A veces tenemos personas a nuestro cargo y abusamos, no respetamos. Sí, Semana Santa. Ok. Cuarto mandamiento, uno muy hermoso y hemos hablado mucho de este que es el que tiene promesa, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Te has manifestado más amable en la calle que con tu propia familia? Aquí vamos a ver que este mandamiento encierra no solo a padre y madre, sino que se refiere a todas las relaciones familiares. ¿Los has tratado a tus padres con dureza o con indiferencia? Quizás sin darme cuenta que los estoy lastimando. Recapacita si los tienes. Ahora, si no los tengo, como es mi caso y el de muchos, pues, ¿cómo hago? Por favor, cerramos el micrófono. El micrófono que esté abierto, hay un micrófono abierto con muchos ruidos. Bueno, has tratado a tus padres con indiferencia, has irrespetado a tus padres de palabra o de obra. ¿Cómo los he irrespetado? Porque ellos son la autoridad designada por Dios. Entonces, cuando voy en contra de su autoridad, los estoy respetando. ¿Has expresado tu afecto y gratitud a tus padres? O por el contrario, nunca les has dicho gracias, nunca les has expresado tu afecto. ¿Te has avergonzado de ellos frente a otras personas? Es triste, pero muchas personas en algún momento se han avergonzado de sus padres y lo han olvidado y lo han ignorado como pecado. ¿Has sido impaciente con tus padres cuando están enfermos o en su vejez? Porque sabemos que las condiciones de la vida se cambian y que
hoy ellos nos cambian, un día ellos nos cambiaron el pañal a nosotros y otro día nosotros nos tocará quizá cambiarle el pañal a ellos. Entonces ellos nos dieron la comida en la boca y otras veces nos va a tocar a nosotros llevarle la cucharada a la boca, porque esa es la ley de Dios, porque es perfecta, porque es justa. ¿Les has hablado en mal tono o los has ignorado? Qué triste eso, ignorar a los padres o alzarles la voz. Y si en algún momento lo hice por mi juventud, por mi desconocimiento, por mi ignorancia, es el momento de recordarlo, arrepentirme y pedir perdón. Y si los tengo vivos, maravilloso pedirles perdón en vida. ¿Has sido desconsiderado con alguno de tus padres, exigiéndoles más de lo que pueden o simplemente no ayudándoles en cosas que ellos necesitan en cualquier aspecto? ¿Has hecho llorar a tu madre o a tu padre? Pero con tus actitudes, con tus comportamientos, no que hayan llorado porque estás enfermo, porque ellos te aman mucho, sino porque ellos han sufrido por mi actitud y mi mal proceder. ¿Los has socorrido en sus necesidades? ¿O has pensado que ya no es problema tuyo? ¿Les ocultas parte de lo que ganas? Si vives con ellos, ay no, para que no me hagan a pedir nada. ¿Has obedecido y respetado a tus superiores como profesores y jefes? Aquí, bueno, sí, respeto por la autoridad. Aquí lo vamos a ver más adelante. Recuerden que les dije hace ratico que este mandamiento abarca todo lo que es la autoridad que Dios ha establecido la autoridad en la humanidad. Hay rangos de autoridad y nuestros jefes, nuestros profesores, nuestros gobernantes son personas de autoridad que a veces irrespetamos y desobedecemos, y eso va en contra de este mandamiento. ¿Has sido cómplice o has encubrido los pecados? Encubrido, dígame a mí. Has encubierto, o aquí dice encubridor, o has sido encubridor de pecados de esos superiores, de esas personas, porque también a veces cuando estoy tapándole los pecados al otro, que porque es mi jefe, entonces yo le hago los cuartos para que se vea con la novia y todas las cosas, hasta como es mi jefe, estoy en contra de este mandamiento, porque no estoy dándole un manejo correcto a mi superior o a mi autoridad. ¿Eres fiel a ellos o has descubierto sus secretos? ¿Cuántas veces alguien me cuenta un secreto y yo no respeto ese secreto? Con los hijos, este mandamiento abarca también mi relación con los hijos, porque ahí yo puedo faltar. Por ejemplo, procuras educarlos cristianamente, o simplemente, es que ahora no se usa eso, entonces he ido dejando crecer a mis hijos sin ninguna formación espiritual y religiosa. Has dado mal ejemplo a tus hijos, de cualquier forma, en cualquier forma. Y yo creo que todos en alguna forma hemos dado mal ejemplo, o porque gritamos, o porque le decimos al niño, vaya, conteste el teléfono y diga que no estoy. Hemos dado mal ejemplo en muchas ocasiones. Entonces, no creamos que somos padres intachables. Los que somos padres tenemos mucho que escudriñar aquí. ¿Has permitido a tus hijos actuar incorrectamente para evitar contrariarlos? Estamos en una modalidad en los últimos tiempos donde los hijos no se pueden contrariar. Todo lo que ellos digan, entonces, para evitarlo ya a los nietos. No, hay que mantener, si yo soy un buen cristiano, hay que mantenerme firme y leal a la palabra del Señor. Los mimas demasiado y les concedes excesiva libertad e independencia. Vuelvo y les digo que eso ya no se usa. Sabemos que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, siempre inspirémonos y basémonos en el manual de vida para saber si algo es pecado, la palabra de Dios. ¿Has permitido abusos de tu pareja con ellos? Muchas veces hay que darle el lugar. Claro, vaya con eso. ¿Has permitido abusos de tu pareja? Es porque a veces el padre o la madre, para evitar conflictos, permiten que su pareja atropelle a los hijos y ante todo la justicia. Con tus superiores, ¿te has aprovechado la autoridad, abusando de ellos?
Has descuidado a tus hijos preocupándote más por tu trabajo, tus amistades o tus programas. Les has apoyado en cosas que desagradan a Dios. Bueno, estos también eran de los hijos, estos dos. El primero con los subalternos. Esos ahí, yo no sé por qué se me trocaron. Bueno. Y con los subalternos, también yo puedo tener un jefe, pero también puedo tener personas a mi cargo. Y esas personas que trabajan para mí, yo puedo cometer injusticias o pecados contra ellos, como cuáles. Vigilas por el cumplimiento de las leyes, es decir, salario justo, leyes sociales, obligaciones religiosas. O sea, me preocupo porque ellos puedan tener lo que necesitan o simplemente abuso de mi autoridad. Tratas a tus subordinados con soberbia. Yo creo que ahí sobran las palabras. Has omitido ayudarlos en circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces las personas que están a cargo nuestro están pasando por un mal momento y nos hacemos los que no son con nosotros e ignoramos ayudarlos? Y con la pareja también abarca este mandamiento en situaciones como le has guardado la fidelidad que le prometiste en el altar, que prometiste serle fiel. Le has maltratado de palabra o de obra. Le has dado algún disgusto grave a tu pareja, que tú sepas que lo causaste, que le hiciste sufrir, y muchas veces intencionalmente. Le has desautorizado delante de los hijos, que a veces para la pareja es terrible sentir ese proceso, y a veces lo desautorizo no porque los hijos tengan la razón, sino por contrariar a la pareja. Y si lo hago con esa intención, es la levadura que se me salió. Has pasado varios días sin hablarle disgustado. Has impedido la obra de Dios en el matrimonio. Es decir, has puesto al margen a Dios y han dirigido su vida de matrimonio y de pareja como ustedes han querido, sin Dios. Y con tus hermanos, que también son parte de tu familia, pasan muchas situaciones con los hermanos, muchas. ¿Has sentido odio o aversión a tus hermanos? Que sería muy triste porque esto también afecta a los padres. Los padres sufren cuando los hermanos no se quieren, no se maltratan, no se odian. ¿Guardas rencor en tu corazón por algún hermano? Repito, todos estos que son contra los hermanos ofenden a los padres y a Dios como padre con mayor razón. Compites con tus hermanos creyéndote mejor que ellos. Hablas mal de ellos y les deseas el mal, que a veces ponemos a nuestros propios hermanos por el suelo delante de otras personas. Has puesto a tus padres en contra de tus hermanos o a tus hermanos en contra de tus padres, porque puede suceder eso mismo. Y repito, recuerden, puede que yo no lo haya hecho recientemente, peor aún, puede que mis padres ya no estén, pero si yo lo hice y no lo confesé, es un buen momento para sacar toda esta levadura de nuestro corazón y limpiar ese corazón y curarnos y sanarnos. Quinto, no matarás. Ese es el que no cometemos ninguno. Es que yo no mato y yo no robo, como nos decía Héctor ahora. Es lo que más decimos nosotros los católicos. Yo no mato, veamos a ver si he matado o no he matado. Has matado físicamente, herido o maltratado gravemente a otro. Herido también. O maltratado gravemente, eso también es matar. Y recuerdan que Jesús lo dijo. Aquí estamos hablando del maltrato físico, el maltrato psicológico, de cuántas personas en su pareja, a su empleado, a su hijo, los niños que les propiciamos. ¿Sabes que todos los niños en la escuela se hacen bullying? El famoso bullying, el maltrato que ha llevado a que niños se suiciden. ¿Has insultado o dañado de palabra a otros? Insultado. El solo insultar o dañar con mis palabras. Hay palabras que han dañado de manera irreparable a otras personas. De hecho, a veces nosotros decimos, a mí alguien me dijo tal cosa que me marcó para toda la vida. Piensa si has marcado a alguien con tus palabras. Eso es matar.
¿Tienes odio o rencor por alguna persona? Eso es matar. Ah, la mataste en tu corazón. Jesús lo dijo. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, antes se dijo no matarás. Y yo te digo que si tienes algo en contra de tu hermano, ya lo has matado. ¿Perdonas al que te ofendió y pides perdón si tú ofendiste? ¿O todavía estás cargando con rencores de hace 20 y 30 años o 8 días? Y cuando ofendes, sabes que ofendiste, pero ay, yo no le voy a pedir perdón porque se me pincha. Hay que pedir perdón. Le has deseado mal a otra persona, el solo hecho de desearle mal. Ay, ojalá que se choque en ese carro. Ojalá, ay, no, ojalá que lo echen de ese trabajo. Ojalá que se le enferme el hijo para que vea lo que es duro. Te haga lo que te haga, desearle ese mal es matarlo. Y luego vamos y nos confesamos y nunca hemos dicho que hemos matado. Padre, he atentado contra el 5.º mandamiento. No, mentiras, no, porque es que yo no he matado a nadie. ¿Te has alegrado de la desgracia ajena? Ay, yo no sé, yo no es que me alegre, pero me da un fresquito. Ay, me da como un fresquito. Ay, entonces lo dejó la esposa. Ay, me da un fresquito. Apoyas la pena de muerte, la eutanasia. Has abusado de la bebida. Ya está para allá. Has abusado de la bebida o de las drogas hasta perder la razón. Me estoy matando. Es que no es solo matar al otro. Cuando yo atento contra mi cuerpo, contra mi salud, como sin exceso, como en exceso, bebo en exceso, me drogo, hago cosas que dañen mi cuerpo, que me enfermen, que me puedan quitar la vida. Es que yo no intenté suicidarme, pero te mataste. Te estás matando. ¿Has deseado morir o has atentado contra tu propia vida? El solo desear morirme. Ay, yo cuando era sardina deseaba morirme. Yo lo digo. Y lo confesaste, no lo confesé. Aquí lo tengo en la lista, lo tengo que confesar. ¿Has pecado en lo referente al aborto o a la eutanasia? Ay, amigos, esto sí que es duro. Pero exacto, cuando hablamos de pecar frente al aborto, no es que yo nunca aborté. Pero apoyé a una amiga y la llevé allá hasta la clínica. A otro le presté la plata. A otro le dije que no, pero de todas maneras después le dije que sí, que yo lo entendía. No le presté la plata, no lo llevé, pero lo apoyé. O lo alenté, que es más triste. La persona no sabía qué hacer y me senté a conversarle y le dije que tenía circunstancias tan duras que era mejor que abortara. Maté ese bebé. O propiciar la eutanasia. Es que uno ya tan enfermo, uno es mejor que no, yo sí estoy apoyando esa ley, yo firme para que la apoye. O yo sí les digo a mis hijos, si a mí me ven como un vegetal, me desconectan. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Si el dueño de la vida es Dios. ¿Tienes odios o deseos de venganza? Tengo odios o deseos de venganza. Ay, no es que yo no es que le desee mal, pero ay, ojalá si le pasara tal cosita. ¿Has hecho algo contra tu propia vida o contra tu salud? ¿Te has burlado de otros o lo has ridiculizado y criticado? Es que ese famoso bullying es una manera de matar porque yo desconozco el daño y a veces la persona se ríe con usted mientras usted se burla y en la casa quiere morirse y entra en un estado de depresión de la que nunca puede salir por causa mía. Qué triste. 6.º mandamiento, no cometerás actos impuros o no fornicarás. La primera carta de Corintios del 6 en el capítulo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es el único o el principal pecado, porque vimos que ahora yo sí puedo matarme, pero este es el principal pecado en el que creo que me siento muy bien y me estoy matando, la fornicación. Y no desear la mujer del prójimo, que es el 9.º mandamiento, podríamos decir que estos 2 mandamientos van ligados de la mano. No fornicar o no desear la mujer del prójimo. El 10.º mandamiento dice, no, puse la frase que no era ahí.
Bueno, si vamos a ver estos dos mandamientos juntos, podríamos reflexionar sobre estas palabras. Has consentido en pensamientos impuros. Todo aquello que no sea sano, que no sea limpio, pensamientos, imágenes, y no solamente consentido en esos pensamientos, sino que además esos pensamientos como que los anido en mi cabeza, los disfruto, me deleito. ¿Ves pornografía? ¿O veías pornografía y nunca lo confesaste? ¿Has tenido prácticas sexuales inapropiadas? Yo creo que para todos puede ser muy claro que son prácticas sexuales inapropiadas. Hay muchísimas que van en contra de la naturaleza que Dios nos dio como seres humanos y como pareja, porque realmente la estableció para que un hombre y una mujer en matrimonio compartieran esa manifestación del amor. Has sostenido conversaciones indecentes, de esas que nos gustan tanto. Ay, es que esos verdecitos son más buenos que esos otros rosaditos tan aburridores. Chistes, cuentos, canciones obscenas. Has mirado con lujuria objetos obscenos, imágenes, revistas, dibujos, películas, muchas cosas que uno, mejor dicho, cuando tiene la obscenidad en la mente, a todo le puede sacar la misma intención. ¿Te has sentido atraído por una persona comprometida? ¿Has sido promiscuo o promiscua? ¿Has cometido algún acto impuro, solo o acompañado o con personas de distintos sexos, del mismo sexo? Sí, sí. No, es que ya estaba silenciando a alguien que tenía el micrófono abierto. Sigue. Ok. Octavo mandamiento. El séptimo y el noveno lo trabajamos juntos. Bueno, no levantar falsos testimonios ni mentir. Has mentido afectando a otros. A veces la mentira se nos vuelve como paisaje, todo tan normal, que decimos mentiras por cualquier cosa. ¿Has murmurado o disfrutado de murmuración de otros? ¿Cuántas veces yo murmuro, otras veces no? Yo no dije nada, pero era ahí parando la oreja y gozando. Ay, ¿cómo así? También es lo mismo que murmurar, si lo disfrutó. ¿Has callado pudiendo defender a otros? ¿Cuántas veces sé que lo que están diciendo de otra persona es falso y me quedo callado? Omitir en esa forma, ese pecado de omisión es igualmente pecado. ¿Has levantado falsos testimonios contra alguien o has calumniado a alguien? Recuerden que calumniar es decir algo que es falso. ¿Has juzgado mal sin suficiente motivo? ¿Cuántas veces decimos, ay, no, yo creo que esta fulanita se me robó tal cosa y después voy y la encuentro? ¡Qué vergüenza! Hay que pedir perdón, mentí, juzgué. En el octavo. ¿Has revelado secretos que prometiste guardar? Sí. ¿Has llevado chismes? Porque eso sí es muy claro, chismes son mentiras, exageraciones de unos a otros, porque es que el delicioso sabor del chisme, como es de rico. ¿Has exagerado los defectos ajenos? Cuando una persona tiene algún problema o tengo rabia con esa persona y pongo más y pondero. Nosotros en nuestra cultura paisa somos muy buenos a ponderar, a exagerar. ¿Has difamado, ridiculizado al prójimo? Difamado de palabra, por escrito, por insinuaciones, infundiendo la sospecha en las redes sociales, por el WhatsApp, todas esas cosas que me permiten a mí tan fácil difamar a los otros o asegurar cosas que nunca verifiqué, que no sé siquiera si son verdad y voy a decirlas del otro, o hablando para que lo ridiculicen y se burlen del otro. No has restituido lo que has robado teniendo la forma de poder hacerlo. Recuerden que el mandamiento de no robar o no hurtar dice que uno debe restituir. Pero
a veces no pudiendo hacerlo se puede pedir perdón porque no puedo restituirlo. O hay robos que vamos a ver ahora que no se pueden restituir. Pero cuando yo puedo restituir y no lo hago, sigo pecando. Has permitido murmurar cuando tenías obligación de impedirlo, porque es mi deber impedir esas murmuraciones. Has actuado de testigo falso. Ahí hay muchos en los que vamos a ver que cometemos doble pecado, porque estamos jurando y además de eso estamos robando la honra de una persona. Ay, perdón. Sí, no robará. Me quedo en el desorden. Sí. El 8. No robarás y no codiciarás los bienes ajenos. Eso me adelanté. El 8. 7 y 9. No robarás. Y no codiciarás los bienes ajenos. Estos dos mandamientos, el 7 y el 10, son muy parecidos. El 7 y el 10 se relacionan. El 7 dice no robarás y el 10 dice no codiciarás los bienes ajenos. Todos los que acabamos de ver tenían que ver con no robar, pero también con codiciar. Veamos más. No hurtar o no codiciar los bienes ajenos. ¿Has robado algo y no lo confesaste? ¿Has comprado o vendido con engaño? Muchas veces sé que me estoy aprovechando del otro. Puedo robar no solamente en plata, en el peso, por ejemplo, cuando hoy compro la gasolina y me dan menos cantidad, o le arreglan las pesas o el taxímetro, todas esas cosas. Si yo presto servicios de cualquiera de estas cosas y adultero los documentos para decir que vale más, estoy robando. Pagas lo justo, por ejemplo, cuando tengo que pagar salarios o cuando tengo que pagar deudas. Alguien me había prestado, cuando me vendieron un vestido fiado y después le digo a la persona que yo ya le aboné y no le había dado tanto o le di menos dinero. ¿Sí? Yo puedo robar en los precios de las cosas, ¿sí? Aprovechándome de que en este momento hay escasez de algo, entonces puedo inflar los precios. Y cobras lo justo por tu trabajo. También esa es otra cosa. A veces hacemos trabajos, prestamos servicios y abusamos cobrando más de lo que realmente mi trabajo corresponde. Has restituido, pudiendo lo robado. Recuerden que yo puedo restituirlo, pero no lo devolví. Has comprado a sabiendas lo robado. El mundo está en una crisis terrible porque muchos de nosotros seguimos comprando. Esto, si te lo están vendiendo muy barato, está robado. Hoy mostraron en las noticias las ventas la cantidad de robos de bicicletas. A los 5 minutos está en internet y a la media hora ya la han vendido. ¿Por qué? Porque compramos lo robado. Por Dios, ¿cómo voy a comprar algo yo que sospecho que es robado? Estoy no solamente ayudando al ladrón, estoy pecando porque estoy robando. Yo participo en el robo de la niña que mataron por robarle el celular. Participé de ese robo y participé de ese asesinato porque le compré a ese delincuente. ¿Has hecho trampas en el juego para ganar? En el momento justo. Has pasado billetes falsos. Por Dios, yo sé que el billete es falso. Ay, pero eso no se dan cuenta. Esa gente tiene mucha plata. Te has dejado sobornar. No voy muy lejos, te has quedado con una de vuelta. Cuando uno era niño, la mamá lo hacía devolver. Le devolvieron 10 pesos más, va y los lleva a la tienda. Pero a veces, ay, me devolvieron de malas, ¿para qué son tan despistados? ¿Te has dejado sobornar o has sobornado? Porque es que ese guarda de tránsito me iba a partir y yo le dije, no venga, yo le doy estos 20,000 pesitos y él me dijo, deme 50 y todos felices. Uy, Dios mío, cuántas cosas hemos hecho. Retienes el dinero ajeno, como limosnas, pagos, jornales de los obreros. Hay personas que recogen dineros para obras y luego con ese dinero no es que se lo roben, pero manipulan para hacer cosas y luego lo entregan. O sea, no lo llevo a su destino original de principio. Al no llevarlo a ese destino, estoy manipulando algo que no es mío, estoy robando. Te has apropiado de las ideas de otros. Es que no siempre robamos plata o cosas. Podemos robar ideas.
A aquel se le ocurrió esto y yo lo voy a presentar como si fuera una idea mía. Ya lo voy a decir. ¿Has hecho trampa en los juegos para ganar? No. No. ¿Has tomado pequeñas cosas de tu empresa para el uso personal? ¿Cuántas veces trabajo en una empresa? Ay, yo me llevo las hojitas de blog para hacer unos trabajitos en mi casa. Me voy a llevar, ay no, pues unos clips, unos marcadores, para que mi hijo haga la tarea en la casa. Eso no vale la pena. Así sea que me haya llevado un alfiler, robé. ¿Has cooperado en robos ajenos? ¿Cómo? Encubriéndolos, o aconsejándoles, o quedándome callado, o participando, o no impidiéndolos, porque yo pude impedir, vea, no coja eso, es que, ay, pero es que eso vale 100 pesos, ¿qué le hace? No lo coja, que eso no es suyo, pero lo permitimos, vemos que lo están haciendo y nos hacemos los que no es con nosotros. ¿Has deseado robar a otro o perjudicarle en sus bienes? Ay, como pensando uno qué rico quitarle tal cosa, porque se tiene mucho. Tratas de enriquecerte aprovechando de la escasez o de la necesidad del prójimo. Recuerden, lo que hacemos como cuando hay escasez de algún producto y empezamos a subir ese producto. Ya voy para allá. El ejemplo ahora cuando la pandemia, un tapabocas valía 100 pesos. Nos encerraron y a los 8 días un tapabocas valía 5.000. Pues eso es un abuso y eso es robar. Te has quedado con algo que te pertenece. Me prestaron algo. Ay, no, pues es que me prestó ese libro. Ay, pues ese libro está como tan bueno. Ay, yo me voy a hacer la boba. Me prestó el disco, me prestó el lápiz, me prestó 100 pesos. Como ella no me los cobró, yo creo que le olvidó. Has prestado dinero a usura, quizás abusando de la necesidad de alguien. Los cuentadiarios se acuerdan cuántas personas están muertos porque no pudieron pagar, ¿sí? Sientes rabia por lo que otros tienen y tú no tienes. Así es. Ok. Sí, entonces siguen los... bueno, hablan. Ok. Esto nos puede iluminar, nos puede haber dado una luz sobre muchas de las cosas con las que nosotros pecamos y desconocemos. Pero recuerden que también hay otros pecados, que los llamamos los pecados capitales, y son 7. Y esos 7 pecados capitales son, si lo recordamos, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Ay, hacer pereza es pecado. Depende. Puedes convertirse. Y pereza. Gula y pereza. Gula y pereza. Lujuria, gula y pereza. Aquí les voy a dar como una pautica rápida. Una pauta rápida, pero cada uno, la idea es que nos sentemos. Son 7. 7, repito, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Vamos a ver una pauta de cada uno. Aquí no es tan detallado como lo que acabamos de ver, pero en la soberbia, por ejemplo, en la soberbia te dejas dominar por ella, fomentando sentimientos de vanidad. La vanidad va muy amarrada a la soberbia, el orgullo va muy amarrado a la soberbia. Has saboreado la libertad, los aplausos y las alabanzas. Deliberadamente los aplausos y las alabanzas. Nos encanta que nos aplaudan, que nos echen flores. Nos da rabia cuando no nos ponen por allá en un pedestal. Queremos siempre figurar. Eso es soberbia. Te contemplas con vanagloria, es decir, siempre estás pensando que eres el bueno, que el que todo lo hace bien, que todo se lo sabe, que lo de los otros no y lo tuyo sí. Desprecias a los que te rodean, a veces no se los decimos, pero lo sentimos. Te envaneces, vanidad de vanidades.
por el puesto que ocupas. Es que yo soy el gerente, yo soy el director, yo soy el presidente, yo Dígame, soy doctor. dígame doctor, sí, porque es que a mí, y eso nos hace gente y cuando ya no lo tenemos, ¿qué? Esa es la soberbia. Has pecado con soberbia. La soberbia, este se me repitió. Lujuria. Buscas con afán los placeres y comodidades. No sé por qué está así. Eres blando en tus costumbres, dejándote llevar de la carne, en tus diversiones. Todo lo que me atrae es la carne. Recuerden los enemigos del mundo. Abusas de la vida de rumbas y desórdenes sexuales. La ira. Te dejas llevar del mal genio y te enfadas con facilidad. ¿Soportas con paciencia las adversidades y molestias de los demás o todo lo contrario? O todo te contraría, perdón. O todo te contraría. Eres intolerante. Todo eso es parte de la ira. Gula. ¿La gula es un pecado? Sí. ¿Procuras guardar orden y la debida moderación en el comer y en el beber? ¿O eres desordenado, exagerado? Y si tienes plata con qué comprártelo, te das todos los gustos exageradamente, comes más de la cuenta, te dejas llevar de la bebida fácilmente. Envidia. Por ejemplo, en la envidia te domina la rabia porque otros tengan más, o sean mejores, o sean más felices que tú. Tienes anchura de corazón para saber alegrarte del bien ajeno, tanto como del bien propio, o cada que alguien está bien, mejor que tú, ya se te quita, o sea, lo comprendes y te unes hasta que está como tú, pero cuando está mejor, ya no te gusta. La pereza. Has sido negligente y cómodo en tus obligaciones. A veces tengo que cumplir con algo, pero lo hago de mala gana o lo hago a medias. Eso es pereza. Malgastas el tiempo. Esto, miren, esto es una de las cosas que no creemos que es pecado. Dios nos hizo administradores del tiempo. ¿Qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos da? ¿Sí? Todo el día pegado de un chat, todos dejando de lado la palabra de Dios, dejando las cosas de Dios de lado, dejando el servicio a los demás, dejando mi responsabilidad y obligaciones. Malgastas el tiempo, aplazas cosas importantes que podrías hacer buscando pretextos. En conclusión, con todos esos y los que hayan quedado faltando, es importante a cada uno de esos darles el análisis que merezcan. Y por último, recordemos, estos son 4 o 5 y lo que hicimos hoy es el primer paso, examen de conciencia, que ahí dice que revisemos nuestra conducta para saber cuáles son nuestros pecados. Aquí, después de revisarlo, recuerden que viene contrición de corazón o dolor de corazón. Me debe doler haber ofendido a mi Padre, haber ofendido a nuestro Señor Jesucristo y debo sentir arrepentimiento. Propósito de enmienda es el deseo sincero de cambiar, de no volverlo a hacer, de no volver a pecar, de que eso, pedirle a Dios que nos ayude a no volver a caer en ese pecado, ir a la confesión porque debo confesarlo, no solo ante Dios, sino ante la autoridad de Dios, que es el sacerdote, y por último, cumplir la penitencia. Bueno, muchas gracias, Ruby. Con eso hemos así, hecho pues este tiempo de examen de conciencia. De todas maneras, si ustedes entran al grupo que yo creé de la familia de Dios, ahí hay un documento que se llama examen de conciencia, que hace por ahí 5 o 6 años se los puse ahí y creo que algunos ni siquiera lo han visto. Ahí está ese examen de conciencia completo, lo pueden volver a leer. De todas maneras, el que quiera hacerlo, yo creo que es una buena oportunidad para prepararnos para la Pascua del Señor, tener una Semana Santa pues bien bonita. Voy a dejar de compartir.